¿Aceptas la proposición de crucero? Afirmativamente, sí. ¿Es meter una demanda? Ahora mismo, dame el contrato. Porque este contrato lo has firmado tú antes. No, déjame que lo lea. Yo he firmado un crucero. Solamente una piragua para quedarme ahí. Está poniendo histérico. No, Y lo ideal es no se te que la ocurra. lancha No. Durante más de 3 décadas, su voz y su rostro fueron parte del día a día de millones de españoles. Para algunos era un comunicador con chispa, ingenioso y provocador. Para otros, un presentador arrogante, incapaz de medir sus palabras. Javier Cárdenas ha vivido una de las carreras más mediáticas y controvertidas de la comunicación española. Dejó huella en la radio, probó suerte en la televisión y acabó protagonizando más titulares por sus polémicas que por sus éxitos. Pasó de ser una joven promesa del humor en los años 90 a convertirse en uno de los presentadores más criticados y discutidos del país, y su historia está llena de luces, sombras y segundas oportunidades. Esta es la vida de Javier Cárdenas, el hombre que siempre quiso tener la última palabra, aunque a veces esa palabra le costara muy caro. Javier Cárdenas Pérez nació el 18 de mayo de 1970 en Barcelona. Desde joven mostró un interés innato por los medios de comunicación. Creció escuchando la radio, imitando voces y soñando con estar dentro de un micrófono. Su carrera comenzó muy pronto. Con apenas 16 años ya trabajaba como colaborador en emisoras locales, donde destacaba por su desparpajo y sentido del humor. Su gran oportunidad llegó en los años 90, cuando se unió al programa Arús con leche, presentado por Alfonso Arús. Allí empezó a hacerse conocido como reportero, con un estilo que mezclaba humor, provocación y cierta irreverencia, que pronto se convertiría en su sello personal. Su popularidad creció gracias al Ataque y al Ataque Chusma Chusma, programas de televisión donde realizaba entrevistas callejeras a personajes excéntricos, siempre con un tono irónico y desenfadado. Aquellas piezas, en su momento muy populares, más tarde serían vistas con otros ojos. Hoy muchos las consideran un tipo de humor cruel, que ridiculizaba a personas anónimas para hacer reír al público. En aquella época, sin embargo, el formato funcionaba. Cárdenas era joven, atrevido y distinto. Sus reportajes eran caóticos, a veces absurdos, pero llenos de energía. Era la televisión de los 90 en estado puro, exagerada, imprevisible y sin filtros. A pesar de su éxito televisivo, la radio siempre fue el espacio donde Javier Cárdenas se sentía más libre. Su forma de hablar rápida y su talento para la improvisación encajaban a la perfección con el medio. En los años 2000 se unió a Europa FM, donde presentaría el programa Levántate y Cárdenas, un espacio matinal que combinaba humor, actualidad y entrevistas. El programa se convirtió en uno de los más escuchados del país, con una audiencia fiel que lo acompañó durante más de una década. Cárdenas tenía una habilidad especial para conectar con el público, moverse entre temas serios y bromas, y mantener un ritmo radiofónico ágil. Durante esa etapa fue reconocido por su capacidad de trabajo y por su estilo cercano, pero como casi todo en su carrera, ese éxito venía acompañado de controversia. Algunos oyentes lo consideraban demasiado egocéntrico, otros demasiado insensible con ciertos temas. La línea entre el humor y la ofensa se volvió más difusa cada año. El buen rendimiento de su programa de radio y su popularidad como comunicador llamaron la atención de RTVE. En 2016 la cadena pública apostó por él, para presentar un nuevo programa nocturno, Hora Punta, emitido justo después del Telediario 2 en la 1. Era una oportunidad enorme, el horario más codiciado de la televisión española. El reto, sin embargo, también era grande: conectar con un público más amplio y mantener los estándares de la televisión pública. Cárdenas intentó trasladar su estilo rápido y espontáneo de la radio a la pantalla. El resultado fue un espacio que combinaba humor, entrevistas y actualidad, pero que rápidamente dividió a la audiencia. Para algunos el programa era fresco y diferente, para otros un intento fallido de espectáculo populista. Las críticas empezaron a acumularse: el tono, los temas, los invitados y sobre todo el comportamiento de un presentador. Lo que parecía ser el gran salto de su carrera se convertiría poco a poco en la puerta hacia sus mayores polémicas. Cuando Hora Punta se estrenó en 2016, Javier Cárdenas ya era una figura consolidada en la radio. Durante años, Levántate y Cárdenas en Europa FM había logrado un público fiel que lo acompañaba cada mañana. Era provocador, directo y sobre todo imprevisible. Ese estilo, mitad humor, mitad opinión, fue lo que lo convirtió en un nombre fijo dentro del panorama mediático español. Su popularidad creció tanto que pasó a ser uno de los comunicadores más reconocidos de España, pero también uno de los más divisivos. O lo amabas o lo detestabas, no había punto medio. En la radio Cárdenas se movía con soltura, su programa mezclaba noticias ligeras, bromas y entrevistas, siempre con un ritmo frenético. Tenía una forma particular de entender el entretenimiento, buscaba provocar, sorprender y sobre todo mantener a la audiencia despierta. En un país acostumbrado a las voces pausadas del periodismo tradicional, la suya era un golpe de energía, a veces divertida, otras controvertida, pero nunca aburrida. Sin embargo, esa fórmula también tenía un lado oscuro. Varias de sus intervenciones fueron criticadas por ser poco sensible o de mal gusto. En más de una ocasión fue acusado de dar espacio a teorías sin fundamentos o de realizar comentarios que rozaban el límite de la ética periodística. Pese a ello, Levántate y Cárdenas seguía siendo uno de los programas matinales más escuchados del país. Su estilo funcionaba, al menos en términos de audiencia. El éxito en la radio lo llevó al gran reto de su carrera: presentar un programa propio en TVE.
En 2016, Hora Punta se convirtió en un proyecto más ambicioso. El programa prometía ser un formato ágil, divertido y cercano, pensado para el horario de máxima audiencia. Pero la televisión pública no era el lugar más fácil para un comunicador tan polémico. Desde el primer mes, Hora Punta comenzó a recibir críticas por su contenido, por la elección de invitados y por el estilo de su presentador. Algunos espectadores lo acusaban de convertir el plato de TVE en un show demasiado superficial. Otros cuestionaban el uso de fondos públicos para un programa que, según decían, rozaba el entretenimiento de tabloide. A pesar de las críticas, Cárdenas se mantuvo firme. Defendía su programa como una forma de hacer televisión diferente, más humana y cercana a la gente, y durante 2 temporadas logró mantenerlo en antena resistiendo la presión mediática. Sin embargo, su nombre ya estaba asociado no solo al éxito, sino también a la controversia. Javier Cárdenas tenía un estilo inconfundible, mezcla de humor, ironía y un tono entre lo cínico y lo espontáneo que dividía opiniones. Era el tipo de presentador que no temía contradecir al invitado, bromear con temas delicados o soltar frases que luego serían titulares. Y eso en la televisión de hoy es una receta de riesgo. Para algunos, su espontaneidad era mayor virtud, un comunicador libre sin filtros, que decía lo que pensaba. Mientras su programa seguía adelante, empezaron a acumularse denuncias y quejas formales ante RTVE. Se le acusaba de burlarse de personas con discapacidad, de dar espacios a teorías conspirativas, e incluso de tratar con ligereza casos sensibles. Estas críticas comenzaron a eclipsar cualquier logro profesional, y la imagen de Javier Cárdenas pasó en cuestión de meses de ser la de un comunicador de éxito a la de un presentador cuestionado en casi todos los frentes. En 2018 su carrera sufrió un golpe serio. Un tribunal confirmó una condena por un reportaje antiguo de los años 90, cuando Crónicas Marcianas, programas donde trabajó como colaborador, se había burlado de una persona con discapacidad intelectual durante una entrevista. Aunque los hechos databan de muchos años atrás, la sentencia reforzó la percepción pública de un Cárdenas insensible. Él, por su parte, defendió que el reportaje era humor y que había sido sacado de contexto, pero el daño reputacional ya estaba hecho. Al mismo tiempo, Hora Punta empezaba a mostrar síntomas de desgaste. Las críticas aumentaban, los datos de audiencia bajaban y la presión política sobre RTVE crecía. Finalmente, en 2018 el programa fue cancelado. A partir de ese momento, Javier Cárdenas dejó de ser el hombre de moda para convertirse en una figura controvertida del pasado reciente de la televisión pública. Cuando se habla de Javier Cárdenas es imposible separar su carrera de las controversias que lo acompañaron, pero si algo lo caracterizó siempre fue su capacidad para generar titulares, incluso cuando no los buscaba. A lo largo de su trayectoria acumuló denuncias, condenas y críticas por comentarios y decisiones que, con el paso del tiempo, marcaron su imagen pública más que cualquier éxito profesional. Una de las polémicas más recordadas se remonta a finales de los años 90, durante su participación en Crónicas Marcianas, el programa de Xavier Sardá. Allí, Cárdenas realizaba reportajes humorísticos con personajes callejeros, a menudo con un tono provocador, pero en uno de ellos la risa se convirtió en polémica. Fue acusado de reírse de una persona con discapacidad intelectual, a quien había entrevistado en tono burlesco. El caso llegó a los tribunales años después, y en 2018 el Tribunal Supremo ratificó una condena firme contra él por vulnerar el honor y la dignidad de esa persona. Cárdenas fue condenado a indemnizar con 60.000 euros a la víctima y a retirar el vídeo. Él defendió su inocencia, asegurando que nunca tuvo intención de humillar a nadie, y que el fragmento había sido sacado de contexto. Pero la sentencia fue clara, el humor no justificaba la burla. Aquel juicio se convirtió en uno de los episodios más duros de su carrera, y marcó el inicio de una larga lista de conflictos con los medios y la opinión pública. Durante su etapa como presentador de Hora Punta, Cárdenas también fue criticado por difundir información sin contrastar. En varias ocasiones utilizó un espacio televisivo y su programa de radio para lanzar opiniones polémicas o teorías cuestionables. Uno de los casos más sonados ocurrió en 2017, cuando insinuó que la vacuna contra el virus del papiloma humano podía ser peligrosa, basándose en testimonios personales y sin respaldo científico. Las declaraciones provocaron una oleada de reacciones. Asociaciones médicas, científicos y periodistas denunciaron públicamente su falta de rigor y responsabilidad. RTVE, la cadena pública donde trabajaba, se vio obligada a emitir un comunicado oficial aclarando que las opiniones vertidas en el programa no representaban la postura del ente público. Fue un golpe directo a su credibilidad. Pese a la polémica, Cárdenas se mantuvo desafiante, decía que solo buscaba dar voz a quienes no la tienen, y que la censura mediática impedía hablar de ciertos temas, pero para muchos su discurso se había vuelto peligroso y populista. Lejos de calmar las aguas, Javier Cárdenas entró en conflicto con varios periodistas críticos televisivos e incluso con antiguos compañeros de profesión. Uno de los enfrentamientos más recordados fue con el humorista y locutor Tony Clapés, quien lo acusó públicamente de tener un ego descomunal y de creerse por encima de la ética profesional. También mantuvo roces con presentadores como Jordi Évole y Risto Mejide, que cuestionaron abiertamente su forma de hacer televisión. Pero Cárdenas no se quedaba callado, respondía con dureza tanto en antena como en redes sociales. Sus respuestas eran directas, muchas veces cargadas de sarcasmos y ataques personales, lo que solo aumentaba su reputación de ser un comunicador incendiario. En los foros y redes su nombre era sinónimo de discusión. Algunos lo defendían como una voz libre frente a lo políticamente correcto, otros lo señalaban como un ejemplo de irresponsabilidad mediática.
Pese a las polémicas, Hora Punta se mantuvo en emisión hasta junio de 2018, cuando RTVE decidió cancelarlo oficialmente. La cadena justificó la decisión, alegando una reestructuración de contenidos, pero en los pasillos de la televisión pública se hablaba de algo más. El desgaste, las críticas acumuladas y la presión política habían hecho imposible su continuidad. El cierre del programa fue el principio del fin de una etapa dorada. Poco después sus proyectos comenzaron a tambalearse, el público ya no respondía igual, las redes lo atacaban constantemente y su nombre aparecía más en artículos de opinión que en parrillas de televisión. El comunicador, que había dominado la radio y la televisión, se encontraba por primera vez en el centro de una tormenta mediática sin control. A partir de ese momento la imagen pública de Javier Cárdenas quedó marcada por el conflicto, sus apariciones se reducían, pero cada una de ellas seguía generando polémica. En entrevistas y declaraciones culpaba a una campaña mediática en su contra, asegurando que muchos periodistas querían destruirlo. Sin embargo, la realidad era que su figura ya no encajaba en la televisión actual. El público había cambiado, las redes amplificaban cada error y su estilo, el mismo que lo hizo famoso, ya no era bien recibido. Su carrera estaba entrando en una nueva etapa, la del declive mediático, pero también la de la reinvención personal, porque aunque muchos creyeron que desaparecería del mapa, Cárdenas todavía tenía algo que decir, y como siempre lo haría a su manera. Después de años de fama, portadas y polémicas, la carrera de Javier Cárdenas comenzó a cambiar de rumbo. El comunicador, que había sido omnipresente en radio y televisión, empezó a notar cómo las puertas que antes se abrían solas ahora se cerraban sin explicación. La televisión lo había dejado atrás, y la radio, su refugio más fiel, estaba a punto de hacerlo también. En mayo de 2021 una noticia sacudió la radio española. Europa FM prescindía de Javier Cárdenas después de más de una década al frente de su exitoso programa matinal Levántate y Cárdenas. La decisión llegó por sorpresa, ni su equipo ni su audiencia la esperaban. La emisora argumentó una renovación de parrilla y un nuevo enfoque de contenidos, pero detrás de esa versión oficial había algo más profundo, un desgaste de imagen. Las críticas acumuladas, los roces con la dirección y los problemas con patrocinadores habían debilitado su posición. Su estilo ya no encajaba con el nuevo rumbo de Grupo A3 Media. Aún así, la noticia fue impactante. El hombre que había liderado una de las franjas más competitivas de la radio española era despedido sin una despedida en antena. Cárdenas no se lo tomó bien. A través de redes sociales y entrevistas acusó a la cadena de traición y de actuar con mala fe. Según él, su despido fue una maniobra política por negarse a seguir consignas ideológicas, impuestas desde la dirección. No me echaron por audiencia, me echaron por ser libre, dijo días después. Sus palabras abrieron un nuevo debate público. Algunos lo apoyaron, defendiendo su derecho a opinar sin filtros, otros lo vieron como una maniobra más para victimizarse y mantener el foco mediático. Lo cierto es que por primera vez en su carrera Cárdenas se quedaba sin micrófono. Tras su despido, su futuro mediático era incierto, la televisión pública ya lo había apartado y las grandes cadenas de radio no parecían interesadas en su regreso. Durante meses mantuvo un perfil bajo, publicaba en redes, concedía entrevistas a medios afines y se dedicaba a preparar nuevos proyectos, pero su reputación seguía marcada por el conflicto. Mientras tanto, el público se dividía, unos lo echaban de menos, otros celebraban su desaparición de los grandes medios. Sin embargo, si algo ha demostrado Javier Cárdenas a lo largo de su carrera, es que no sabe rendirse fácilmente. En 2022 reapareció en un nuevo formato, el podcast Levántate OK, producido junto al medio digital OK Diario. Era su regreso a la radio, pero adaptado a los nuevos tiempos, un espacio que mezclaba noticias, entrevistas y opinión, con el mismo tono que lo había caracterizado siempre, cercano, polémico y provocador. El proyecto fue presentado como una alternativa libre de censura. Cárdenas aseguraba que en su nuevo espacio podría hablar sin presiones ni filtros, y aunque el formato no alcanzó el impacto de su etapa en Europa FM, logró mantener una base de oyentes fiel. Para muchos fue la prueba de que todavía tenía público, para otros simplemente un intento desesperado por seguir siendo relevante. Aún así, el regreso lo colocó de nuevo en el mapa mediático. Sus entrevistas y declaraciones volvían a circular en redes, y su estilo tan criticado como inconfundible seguía generando conversación. En esta nueva etapa, Javier Cárdenas se presenta como un comunicador independiente. En entrevistas insiste en que los grandes medios están controlados, y que él fue una de las víctimas de esa maquinaria. Defiende su podcast como un espacio de libertad, aunque muchos periodistas lo acusan de difundir opiniones sesgadas o teorías sin contrastar. El debate, una vez más, gira en torno a su figura. ¿Es un comunicador valiente o simplemente un provocador que busca atención? Lo cierto es que a pesar de las críticas, Cárdenas sigue siendo noticia, y en un panorama mediático tan saturado, eso sigue siendo una forma de poder. Hoy Javier Cárdenas vive en una especie de tierra de nadie mediática, demasiado polémico para las cadenas tradicionales, pero con suficiente público para sobrevivir en el entorno digital. Su podcast le ha permitido mantener una voz propia, y sus redes sociales se han convertido en su principal altavoz. Ya no necesita una gran emisora ni una televisión pública, le basta con un micrófono, una cámara y una audiencia dispuesta a escucharlo. Para algunos es la prueba de su perseverancia, para otros la muestra de que su tiempo en los grandes medios terminó.
Javier Cárdenas aprendió a moverse entre el ruido. A estas alturas ya sabe que su nombre provoca reacciones tan opuestas como intensas. Donde unos ven un comunicador valiente, otros ven un provocador sin límites, pero pese a todo sigue en pie. Después de 3 décadas frente al micrófono y las cámaras, su carrera se ha transformado, su público ha cambiado y su entorno ya no es el mismo. Sin embargo, hay algo que no ha variado, su voluntad de seguir hablando, de seguir opinando incluso cuando hacerlo le cuesta críticas, juicios o titulares en contra. En la actualidad, Javier Cárdenas continúa con su proyecto Levántate OK, un espacio digital donde combina actualidad, entrevista y comentarios personales. Desde allí aborda temas políticos, sociales y mediáticos, con el tono directo que siempre lo caracterizó. Para sus seguidores es una voz libre en un panorama mediático controlado. Para sus detractores, una figura que sigue rozando los límites del rigor informativo. Aún así, Cárdenas parece cómodo en este nuevo escenario. Ya no tiene que rendir cuentas a una cadena ni someterse a las reglas del horario televisivo. Habla a su ritmo con su estilo, y a un público que, aunque más reducido, lo escucha por elección. Pero ni siquiera lejos de los grandes focos ha podido escapar de las polémicas. En 2025, Javier Cárdenas volvió a aparecer en los titulares, esta vez por una derrota judicial en su demanda contra el medio El Confidencial Digital. Había denunciado al portal por una publicación que consideraba difamatoria, pero el juez desestimó su demanda y lo condenó al pago de costes judiciales. Fue un nuevo capítulo en su larga relación con los tribunales y la prensa. A lo largo de los años ha impuesto varias demandas por difamación y derecho al honor, aunque pocas han terminado a su favor, y cada derrota mediática o judicial ha reforzado su imagen de comunicador combativo, pero también la de la figura polémica que no logra dejar atrás su propio pasado. Hablar de Javier Cárdenas es hablar de un fenómeno mediático de los años 2000, un comunicador que marcó una forma de hacer radio, que rompió esquemas en la televisión y que a su manera redefinió los límites entre la información y el espectáculo. Su influencia se nota en toda una generación de comunicadores, gente que aprendió que la radio también podía ser entretenimiento, y que la personalidad del locutor puede ser tan importante como las noticias que das. Pero su legado también deja una lección amarga, la del peligro de confundir la provocación con la comunicación, porque lo que en principio lo hizo único terminó convirtiéndose en el arma que destruyó su reputación. Javier Cárdenas ha sido muchas cosas: reportero, provocador, locutor carismático, presentador polémico y al final una figura que encarna las luces y sombras del entretenimiento moderno. Su historia es la de un hombre que quiso destacar a toda costa, que confundió los límites entre el personaje y la persona, y que aprendió a base de golpes mediáticos que el poder de un micrófono puede elevarte o hundirte con la misma fuerza. No todos los que caen desaparecen, algunos solo cambian de escenario. Así cierra la historia de Cárdenas, el comunicador que no conoció el silencio y que aún después de todo sigue buscando que lo escuchen.